Con la presencia de la ministra de Salud, la doctora Silvia Ciancio, asumieron la semana anterior, no el martes pasado, sino el miércoles de la otra semana, las nuevas responsables de guiar los destinos del SAMCO. Nos referimos a la doctora Elizabeth Medina y a la enfermera y multipreparada Agostina Bellocchi, quienes están a cargo de dirección y vicedirección respectivamente, en una decisión que puso de alguna manera el foco en por qué dos mujeres, ambas de distintas profesiones, es decir, con distintos enfoques, y un hospital que tiene más demanda y de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. En principio, ¿qué sabían ustedes acerca de esta nueva responsabilidad? ¿Cuándo supieron y para qué las convocaron? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, también por poder acercar información que es muy valiosa para la comunidad. La verdad que el proceso de decisión, creo que ninguna de las dos se esperaba la convocatoria y bueno, no te podría decir exactamente en qué fecha o en qué momento, pero fue todo un proceso. Primero de poder invitarnos a hacer una pequeña entrevista con la ministra para que ella nos pueda conocer, para que ella un poco pueda plantear los objetivos que tenía para su gestión y también para a nivel local para Esperanza. En ese intercambio uno también puede proponer objetivos propios desde el conocimiento que tiene, por la trayectoria, en concreto Agostina muchísimo más tiempo que yo, pero también de distintos sectores en donde las dos estuvimos trabajando siempre en el hospital. Y bueno, y ahí se fue dando todo en un diálogo bastante ameno esta posibilidad. Así que bueno, nosotras empezamos nuestras funciones el 1 de agosto, si bien el acto formal fue hace poquito, pero bueno, todo este tiempo, sobre todo los primeros días de agosto, fue una especie de transición. ¿Y esa transición las sorprende en algo o ustedes tenían ya una visión del hospital, de las condiciones en que estaba el hospital, de las necesidades del hospital, totalmente formada? No, o sea, hay cosas que uno obviamente tiene como visión por trabajar en los equipos. Inclusive las dos estuvimos en espacio de gestión desde los lugares que nos tocaba, en la época de COVID, sobre todo con los dispositivos de internación exhospitalarios. Yo en concreto estuve en el dispositivo de Santa Catalina, Agos estuvo en Leones. Fuera de esto también participamos siempre del comité de docencia, estuvimos involucradas en nuestros servicios, en las organizaciones. La gestión no es solamente, digamos, a nivel de un coordinador o un director, también tenemos la microgestión, que es lo que los equipos generan todos los días para que el servicio en donde vos trabajás funcione. Y bueno, creo que las dos teníamos un nivel de compromiso con esa microgestión en el día a día. Y bueno, y después con respecto a esto de sorprendernos, hay cosas que sí, que vos vas charlando con los equipos, vas buscando. Nosotros toda la primera etapa nos las tomamos como una fase de diagnóstico y bueno, en ese diálogo con los equipos nosotras pudimos decir, bueno, en esto era lo mismo, era la misma visión, era la visión que estaba desde los equipos, de la necesidad, de algunas cuestiones. Muchas fortalezas y cosas que son para continuar y muchas cosas porque cada gestión va generando logros, va haciendo un trayecto, un camino y bueno, y la idea es continuar un proyecto institucional con la impronta quizás de esta gestión. Y por otro lado, no, hay cosas que nos fueron como sorprendiendo, pero bueno, todo aporta a ese diagnóstico para poder plantear objetivos de trabajo. Agostina, 20 años aproximadamente dentro del SAMCO. Sí, 20 años. Yo inicié las prácticas en el 2004. De pasaste enfermería. por todos los eslabones. Pasé por muchos servicios del hospital, por las salas de internación, las dos, la maternidad, pediatría, por clínica, guardia, consultorios externos, bueno, también en la época de COVID, por los consultorios externos de COVID, por la internación extrahospitalaria de Leones, bueno, después me tocó el dispositivo de vacunación COVID. Y bueno, este último tiempo estaba en el sector de vacunación, así que bastante camino hecho, que bueno, por ahí yo lo que hablo con él y con los equipos es que eso te da una visión muy amplia de cada espacio y que por ahí uno ya conoce las problemáticas, las necesidades, así que mucho por trabajar. Ustedes las dos hablan de equipo, hablan de funcionamiento, digamos, integral, por definirlo de alguna manera. Hoy por hoy la situación del personal de salud está en un momento complejo, considerando que hay demandas especialmente vinculadas a lo salarial,
pero también los recursos siempre son finitos, y entonces eso cómo se maneja en un hospital que tiene cada vez más demanda, con personal que está muy afectado por la situación y pacientes que van afectados. ¿Cómo se prioriza hoy a la hora de gestionar esta situación tan compleja? Yo creo que por un lado es con los recursos disponibles buscar la forma de optimizar. La gestión justamente es el desafío de tomar decisiones, de generar estructuras organizacionales en donde los recursos no son infinitos. Es un gran desafío, ¿no? Es la capacidad de ir resolviendo algunas problemáticas y que cuando vos seguramente priorizás una problemática y le decís que sí a algo, es muchas veces restando o diciendo que no. Es cuestión de decisión, es cuestión de priorización, es cuestión de orden, y en eso uno va detectando dónde el recurso está mal utilizado y se debe utilizar mejor o organizar mejor, y cuál es el recurso crítico que uno debe recurrir a la gestión para ampliar ese recurso. Las necesidades, digamos, en el último censo se vio el crecimiento poblacional, las necesidades de la población fueron cambiando. Hay algunas estadísticas que, por ejemplo, con respecto a lo que son las patologías o las problemáticas de salud mental, que tenemos un antes y un después de la pandemia, en donde obviamente eso ahora está totalmente incrementado. No podemos disponer del mismo recurso para una problemática que se duplicó o triplicó. Después tenemos unas cuestiones que estuvimos charlando antes de arrancar, que tiene que ver con el desplazamiento de personas que quizás en otro momento económico, social o cultural se acercaban más a un sector privado a resolver sus problemáticas, y hoy por estas cuestiones o estas problemáticas recurren a un sector público, a la parte del hospital o de los centros de salud, a buscar atención, y eso hace que se incremente un poco y uno se tenga que replantear cómo organizar esa estructura. Quizás sea reforzando una guardia, quizás sea ampliando los horarios de consultorios, y ahí uno cuando reorganiza puede detectar cuál es el recurso que falta. Y en este momento, ¿cuál es el recurso que falta? ¿Podemos describir en números qué cantidad de personal médico especialmente afectado a las áreas más sensibles tienen y qué están necesitando? Sí, nosotros de pronto, perdón, si querés le contesto no yo. No sé a quién dirigir la pregunta. Vos interrumpime esto. O agrego, nosotros nos complementamos. Sí, aparte esto lo hablamos todos los días, todo el tiempo. Si pasa un rato que no nos hablamos, te extraño, porque como que es raro que no hablemos. Pero un poquito nosotros tenemos distribuidos médicos generalistas, enfermeros y otros trabajadores en todos los centros de atención primaria, son 4. ¿Sí? Entre otros trabajadores podemos contar terapistas ocupacionales, el área de nutrición, servicio social, kinesio, psicología. Entonces, las estructuras de los centros de atención primaria en su mayoría son de doble turno y generalmente está cubierto con esta estructura organizacional. Sí, muchas veces tenemos un solo, por ejemplo, médico generalista en un turno y un solo médico generalista en otro turno. Y sí, por supuesto que muchas veces la demanda lo supera. Hay que esperar, quiere decir esto. Exactamente. Por eso nosotros siempre decimos que muchas veces es como las personas utilizamos el recurso disponible. Si nosotros sabemos que nuestra problemática, nos acercamos a un centro de salud porque lo tengo cerca y tengo una problemática que a lo mejor me dijeron, mira, ya hoy no hay más turnos, te doy un turno para mañana o en 48 horas, y puede esperar las 48 horas, muchas veces las personas no esperan y, por ejemplo, concurren a una guardia. Y la guardia tiene otra estructura de trabajo, en donde hay un solo médico fijo 24 horas, que generalmente puede o no tener refuerzo en algunos horarios, y lógicamente ese médico no va a atender de la misma manera que en un centro de salud o, por ejemplo, en consultorios externos del hospital, que también funciona como un centro de salud. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? Nosotros tenemos que no solamente pensar si nos está faltando el recurso, en este caso un médico general para un centro de salud, un médico general para una guardia central, sino de pronto si las personas están buscando la solución a su problema de salud en el lugar adecuado. Y si podemos aprender a revalorizar y a utilizar las guardias de la forma que realmente corresponde, ¿no? Esa persona es la que está a cargo en la guardia, hablo del médico, pero también está el enfermero, los enfermeros, las enfermeras, que están preparados para resolver esa urgencia. Una situación crítica en donde la persona corre riesgo de vida o tenemos poco tiempo para resolver para que no se complejice y corra riesgo de vida. Entonces, en ese caso,
quizás no sea el mejor espacio para resolver problemáticas sencillas o de baja complejidad, como un dolor de panza, un dolor de cabeza, un dolor de garganta, un dolor de un brazo, o problemáticas crónicas, me duele este brazo hace 20 días. Esas son problemáticas que yo debo buscar una solución en un que nosotros llamamos primer nivel de atención. Acercarnos a consultorios externos, a un centro de salud, y no recurrir a usar ese recurso valioso de la guardia. ¿Por qué? Porque tiene otra funcionalidad, porque está pensado para trabajar de otra manera. Si no, sobrecargamos muchas veces ese profesional que está en modalidad 24 horas, lleva 8, 10 horas de trabajo y vio 60 pacientes. Pacientes que se pudieron haber resuelto en otros niveles, y de pronto entonces te cae una urgencia, un paciente crítico, y ese médico tiene que estar en condiciones de poder resolverlo. El personal, porque esa es otra de las cuestiones que se debate hoy. Exacto. En relación al funcionamiento de los centros de salud. El personal está agotado también. Sí, eso también tiene que ver mucho con la época post-pandemia, que bueno, así como repercutió en la población, en esto que decíamos de la duplicación o triplicación de pacientes con requerimiento de atención en salud mental, también se ve el desgaste en el personal. Así que bueno, nosotras también desde esta gestión estamos muy atentas a escuchar a los equipos, porque muchas veces son ellos quienes plantean los problemas, pero también son parte de las soluciones. Entonces nos parece imprescindible ir juntándonos con los equipos y escuchar a las personas que trabajan en los servicios, porque son quienes están todos los días y saben las necesidades de la población. Y en esto que decía Eli del uso adecuado de una guardia, en cuanto a su funcionamiento, por ahí los pacientes que asisten a la guardia, el sistema de guardia es resolver la urgencia. Entonces por ahí, al no acceder a un primer nivel, ese paciente no tiene un seguimiento. No se puede estudiar su patología, porque también la modalidad de guardia es todos los días un médico diferente. Entonces tiene que ver mucho, no solo con usar bien el recurso, sino también en brindar calidad a la población, a la gente que se atiende, porque una patología vista por un médico que después hace un seguimiento nos va a dar mejores resultados que una persona que se atiende reiteradas veces en una guardia con diferentes médicos. Muy importante. Sí, aparte eso está estudiado, está demostrado que es así, que mejora mucho la calidad de la respuesta que le damos a ese problema de salud. ¿Qué está pasando con el personal? ¿Tienen bajas? Hay migración interna de profesionales, y esto también tiene que ver con la situación que describíamos anteriormente. ¿En el hospital se está notando esto? ¿Hay médicos, enfermeros, personal que se va del hospital? No es esa, no hay bajas en ese sentido. Sí puede haber alguna cuestión de recurso que hoy no está disponible porque hay una baja jubilatoria, entonces estamos en proceso de gestionar un nuevo cargo para esa baja jubilatoria, o un fallecimiento, algunos cargos muchas veces se traslada la función, entonces una persona toma una función jerárquica y libera una función de base. Más bien vegetativo, digamos, exacto, sería el movimiento. Pero no porque la gente, los trabajadores deciden irse. Vos preguntabas del recurso crítico, Hago justo mencionó la patología de salud mental. La respuesta para las problemáticas de salud mental hoy es un recurso crítico, pero es un recurso crítico que tiene nuestro SANCO y lo tiene la provincia, porque bueno, las problemáticas se aumentaron, triplicaron, y entonces ahí tenemos que salir a pensar si no solamente tenemos que poner un profesional que atienda la enfermedad, sino empezar a trabajar con la comunidad desde la prevención. Es decir, bueno, ¿cómo logramos un proyecto que trabaje con la prevención de estos problemas para disminuir la cantidad o la frecuencia? Y eso ya es más longitudinal. Mientras trabajamos con la solución a largo plazo, tenemos que empezar a dar respuestas a corto plazo. Que es decir, aumentar la cantidad de turnos disponibles para un acceso a un psicólogo, a una psiquiatra, que los médicos de primer nivel estén capacitados en resolver cuestiones mínimas de patologías de salud mental, después para otras cuestiones estará el especialista. Pero bueno, nosotros hoy tenemos un recurso crítico, que es una sola psiquiatra para toda Esperanza, en la parte pública, y para la subregión de las colonias. Esta problematización ya la elevamos, digamos, a las autoridades, y ellos están al tanto, y ahora nos prometieron una visita para poder abordar esto y ver si necesitamos aumentar el recurso. Hay en eso un ida y vuelta. Se reconoce la necesidad, hay un compromiso de venir, acercarse, conocer, porque la gestión se hace así, desde el territorio.
Entonces nosotros siempre queremos que las autoridades, que los referentes a nivel macro nos visiten, nos conozcan, sepan, porque es más fácil después tomar decisiones. Claro. Pero si podemos volver a la pregunta anterior, un recurso crítico, hoy podríamos pensar que puede ser ese. ¿Y qué pasa con las obras sociales? Porque desde hace mucho tiempo el hospital, así como hay pacientes que van a la consulta, pueden hacer el pago a través del taloncito del volante de la obra social, pero no pueden afrontar un copago quizás fuera del sistema público. Hoy las obras sociales cumplen, están siendo de alguna manera acorde a los tiempos los pagos que están formulando al hospital, ¿o no? Justo estamos ahora en un periodo de transición, por ahí por la decisión a nivel nacional de quitar la superintendencia. Sí. El hospital estuvo unos meses desde octubre, si no me equivoco, del año pasado, que el dinero de las obras sociales no ingresó al hospital. Y ese dinero que ingresa es muy valioso porque se utiliza para arreglo de equipos, en caso de algún reemplazo de algún profesional que esté en un lugar crítico. La compra de insumos. Es muy valioso. A partir del mes pasado, ya al no estar más la figura de la superintendencia, que es la que regulaba el pago entre el hospital y las obras sociales, se terciariza el servicio con una empresa privada, pero bueno, nos va a llevar un tiempo. Generalmente los pagos de obras sociales son a 2 o 3 meses, así que bueno, justo estamos en esa transición en la que creemos que en 2 meses se va a poder solucionar y va a poder ingresar el dinero de las obras sociales, que es muy valioso. ¿El aporte de la cooperadora también está afectado o no? No, a ver, los hospitales de autogestión, o los ANCO, como es en nuestro caso, tiene distintas vías, digamos, de cómo se solventa o cómo se sostiene económicamente. La partida ministerial por un lado, el recupero de todo lo que factura a través de una práctica de un paciente que tiene obra social, y eso se recupera, es decir, se factura la obra social, algunas cosas, no todas, pero en su mayoría se puede facturar, una consulta médica, una vacuna, un control odontológico, bueno, se puede facturar directo a la obra social si el paciente tiene obra social. Y después está el tema de la cooperadora, que es un organismo que de pronto lo que colabora a través de los socios, que por ahí es muy importante si la comunidad se quiere asociar y quiere ser parte. Nosotras somos socias de la cooperadora. Hemos visto las obras a lo largo de los años. Sí. Ellos colaboran, tienen un trabajo que es incansable y es permanente con lo edilicio, sobre todo. Nos cuidan mucho, qué sé yo, están muy pendientes, te recorren el hospital y dicen, ay, vi acá que había una fisurita, vamos a arreglarla, te pintan acá, te consiguen esto. La verdad que trabajan muy lindo, pero bueno, muchas veces pasa esto, que si de pronto hacen un beneficio y recolectan X cantidad de dinero, y bueno, alcanzará para un sector, una cosita, pero la verdad que a lo largo de los años han hecho cosas hermosas por el hospital en todo sentido. Así que bueno, también aprovecho esta instancia para invitar a la comunidad a que sea parte de la cooperadora del hospital, porque lo necesitamos. ¿Cómo viene la demanda de vacunas contra el dengue? Porque hay 180.000 dosis compradas para la provincia, ¿no? Ahí te dejo a vos. En realidad eran, sí, 160.000 que abarcan a 80.000 esquemas de vacunas para 80.000 personas. En esta primera etapa, o sea, está planteado de una forma escalonada. En la primera etapa se priorizó lo que son los 3 departamentos del norte y bueno, de las grandes urbes, barrios en particular, en el grupo etario de 15 a 19 años. En esta segunda etapa están avanzando con lo que es personal policial, bomberos y personal de salud. Justamente mañana la jefa de vacunación y las chicas, las enfermeras del sector de vacunación tienen una capacitación en el nivel central, en Santa Fe, específico de vacunación dengue. Después la idea es que ellas trasladen a las localidades de la subregión esta capacitación para enviar las vacunas. Las primeras vacunas que van a ingresar acá van a ser para personal de salud, desde los 19 a los 39 años, que trabajen en primer nivel de atención, serían centros de atención primaria de salud, y lo que es guardia central. También creemos que va a llegar al grupo etario de 15 a 19 años, pero bueno, esta primera etapa es para personal de salud. ¿Y entonces cuántas vacunas son?
No, a nosotros nos pidieron desde el nivel central un relevamiento con estas características, las personas de ese grupo etario y de primer nivel y guardia, que son muy poquitos. Yo sí, no me acuerdo es poco el número porque, bueno, al ser por tan la cortito edad, el rango etario. ¿Y qué pasa con la demanda de aquel que no es personal de salud, pero que sabe cuál es la situación en relación a la enfermedad y está preocupado? ¿Va a tener alguna respuesta en materia de vacunación en lo que queda de la temporada o no? Por el momento no contamos con esa información de cómo se va a seguir avanzando, entonces por ahí yo no quiero avanzar con una información que no tenemos. Se va a hacer por fases, o sea, esta primer fase tiene esas características. También tener en cuenta la época del año, que una vacuna con esquema completo, que serían las 2 dosis, que tienen una separación de un determinado intervalo, recién ahí estaría la efectividad de la protección dada en su mayor porcentaje. Entonces, bueno, también tener en cuenta como servir te va a servir, porque si vos te pones una vacuna, primer dosis en noviembre, segunda dosis a los 3 meses, y vos decís, bueno, pero ya termina verano, no importa, porque la protección completa te puede durar hasta 5 años. Entonces, no hay problema por eso. Sí, si no va a estar disponible de la parte pública, porque no es una vacuna obligatoria por calendario, bueno, de pronto la persona que la pueda adquirir lo puede colocar lo mismo. Sí, por ahí hasta inclusive hay faltantes en alguna farmacia, porque bueno, gente que nos ha venido a comentar también, o pacientes que la han querido adquirir y todavía no llegaron o no la consiguieron, bueno, hay que tener un poco de paciencia. La vacunación en general para cualquier enfermedad es una pata más de todas las que hay en la prevención. Nosotros sabemos que si trabajamos fuertemente con el descacharrado, con eliminar los criaderos de mosquitos, con que las personas tengamos la conciencia de bueno, mantener limpio, de eliminar todos los lugares donde se junta agua que pueden hacer que el mosquito se reproduzca. El otro día tuvimos una capacitación que organizó Muni, que nos invitó, donde vino una profesional que bueno, está muy bien formada en la temática de zoonosis y en puntual de dengue, y ella decía, en una tapita de una gaseosa que contenga un poquito de agua, ya la mosquita puede poner el huevo. Y digo, esa conciencia colectiva de poder eliminar los criaderos es mucho más poderosa que la vacuna en sí. Porque de pronto la vacuna puede no generar efectividad, puede tener que depender de la cantidad de gente que accede, puede tener que ver con la gente que se la puede comprar. Entonces, es una medida más, pero no es la única. Tenemos que verlo en estrategias integrales. Educar a la comunidad, trabajar en la prevención, eliminar los criaderos, mantener... Esa estrategia la hacen en conjunto con el Ejecutivo Municipal. Exactamente. Y con provincia. Es parte del programa Objetivo Dengue que lanza provincia, que también tiene fases, y en esta primera fase está esta estrategia, ¿no? Educación poblacional, prevención para eliminar criaderos, y obviamente que toda la comunidad sepa de qué se trata la enfermedad y cómo evitarla, y vacuna a los grupos que corresponde según la estrategia. Tengo que ir terminando. Les voy a pedir una síntesis a ustedes de sus propios objetivos para estos primeros meses de gestión, considerando que conocen muy desde adentro la problemática y van a disponer de alguna herramienta que hasta ahora no tenían. ¿Cuáles son esos objetivos personales para la gestión, si lo pueden transmitir? Creo que son bastante similares porque, bueno, nos sentamos a pensar nuestros objetivos, nuestros valores que enmarcan la gestión y nuestra visión institucional. Primero y principal, el diálogo y la comunicación con los equipos, que sepan que cuentan con nosotras y que ellos pueden venir a charlar siempre cualquier necesidad que haya, fortalecer, cuidar el recurso humano, que es un poco lo que decía antes, cuidar a quienes nos cuidan, fortalecerlos, optimizar lo que no esté del todo optimizado, gestionar lo que se necesite, volver a recuperar esta mirada de trabajo en equipo. No nos olvidemos que en pandemia teníamos que estar muy individualizados, nos tapábamos la boca, no podíamos compartir un abrazo, un beso, un mate. Entonces eso, sin querer queriendo, nos fue como separando, desvinculando. Los equipos transformaron totalmente sus lógicas de trabajo, entonces es volver a recuperarlo, vincular, la comunicación entre los equipos, la integralidad de los procesos, la globalidad. Nosotros somos una gran cadena y cada eslabón es importante, lo decíamos el otro día en el acto, y que esa cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, entonces tenemos que fortalecernos todos o no se fortalece ninguno, y creo que un poco los objetivos tienen que ver con eso, ¿no? Con esa visión de equipo, de comunicación, de fortalecimiento.
Por ahí no de decisiones verticalistas, sino más bien de origen horizontal, de poder plantearlo junto con los equipos y que ellos sean parte de las soluciones a los problemas. Nosotros creemos que desde la institución, cuanto más se tiene en cuenta el personal, cuanto más se lo escucha, cuanto más se lo hace parte, ese personal está mejor anímicamente y rinde más mejor. Y responde mejor a la población. Y después, bueno, nosotros siempre también hablamos que entre todos los objetivos de tener en cuenta el personal, de que sea un pilar, también no olvidarnos que nuestro fin último es la atención de calidad a las personas y que también todas nuestras acciones van dirigidas a eso, a brindar la mejor atención posible. Muchas gracias, Gracias. ambas por este tiempo que se tomaron.